Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con los dineros del contribuyente, pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, saludamos a todo el pueblo hondureño. Arrancamos la semana, un fin de semana bastante agitado, don Carlos, hablando del proselitismo político que prácticamente ya dio inicio. Miramos que están surgiendo varias candidaturas, pero nosotros vamos a ir a un proceso electoral donde queremos como población que sea con reglas del juego distintas a lo que estamos acostumbrados en Honduras. Ya no queremos estar estableciendo esa famosa palabra elecciones tipo Honduras. Si bien es cierto, pues todos los procesos, desde que yo tengo uso de razón, se habla de fraude, se habla de triquiñuelas a nivel general y a nivel interno de los partidos políticos. Ahora, hay dos nuevos órganos, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, que pues suponemos, o por lo menos las fuerzas políticas que están ahí representadas, tienen cierta esperanza en que este próximo proceso electoral pueda generar cambios, aunque los que no están allá adentro critican el sistema y dicen que se tiene que despolitizar, que siempre con los mismos actores políticos no vamos a ver mejoría en estos procesos electorales. Pero yo creo, don Carlos, que tenemos que darle el beneficio de la duda específicamente a estos órganos y esperar que no se dé lo que se ha dado específicamente en el último proceso electoral, muchas dudas. El problema de la democracia representativa hondureña desde que surgió 1980, que se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, se instaló en 1981, ha tenido una serie de falencias para los entendidos en la materia por lagunas. Este proceso electoral a realizarse el 2021 tiene algunas diferencias. El nuevo censo electoral o padrón electoral, una identificación que los hondureños vamos a obtener una nueva tarjeta de identidad. Se supone que los fallecidos van a dejar ya de ejercer el sufragio en Honduras. Se manifiesta, no es que se manifiesta, disculpen, se reconoció por parte de los magistrados del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, don David Matamoros Balson, públicamente una vez reconoció que habían 459,000 fallecidos, en los cuales todavía estaban en el censo electoral porque los familiares no habían dado el de conocimiento para obtener el acta de difunción. Eso en los 30 años. ¿Va? Una cifra significativa que usted puede darle vuelta a un proceso electoral, ganar una presidencia de la República con esa cantidad. Con 100,000 que emplee. El otro problema que se ha enfrentado en la democracia hondureña de inicio, creo que algunos recuerdan la famosa opción B. Don Roberto Suazo Córdoba se le metió en la cabeza que él debía de estar en la presidencia el período de la Constitución de 1959, si no me equivoco, pero en la Constitución anterior y no en la que se aprobó en 1981, que tiene vigencia a partir de 1982. Ricardo Maduro, es de origen panameño, fue presidente de Honduras bajo una gran polémica. Fue la primera vez que yo vi que los partidos políticos como instituciones le metieron fuego al Registro Nacional de las Personas. ¿Salieron a protestar los nacionalistas? No, es que salieron a protestar. Le metieron fuego al Registro Nacional de las Personas. No me lo contaron, lo vi. Sí. Estaba cubriendo ahí la nota política para Cadena Radial Reloj, desaparecida. Andaba don Ramos Soto discursando. Él no le metió fuego a la llanta, fueron otros. Ahí andaba Roma metiéndole fuego a llantas. Ahí andaba Antonio Rivera en el Parque Central revuelto. Lo vi.
También José Simón Azcona Hoyo, de origen... pero bueno, Ricardo Maduro, lo que quiero manifestarle al pueblo hondureño que nos escucha y a los que nos ven, es que para los nacionalistas, para el Partido Nacional, era y fue legítimo que fuera presidente, porque no había claridad en el originario, en el origen, para que la persona llegue a ser presidente. El problema es que las leyes en Honduras son de interpretación. Pero lo mismo pasó con José Simón Azcona Hoyo, de origen español, y para el Partido Liberal, legítimo que Azcona haya sido presidente. Nació en España. Pues yo ya no me acuerdo del debate, en ese tiempo no era de mucho interés para mí la política, pero le estoy hablando que esos son los dos primeros periodos de la democracia hondureña, esos grandes conflictos. Bueno, este señor Suazo Córdoba mandó a meter una Corte Suprema que nombró el Congreso Nacional a la cárcel. Todos los 7 magistrados que eran en aquel tiempo, que había nombrado Don Bu Girón. Pero ahí no ha terminado la historia. Hay una composición social en el país bien compleja. El gobierno de Carlos Roberto Reina fue complejo. ¿Sí? No le terminé lo de Azcona. Si según la Constitución Callejas debió haber sido presidente, porque dice el más votado, pero llegaron a un arreglo en las barracas, participaron en las centrales obreras, campesinas, y fue Azcona el presidente. Pero fue el Partido Liberal, el más votado con el conjunto de todos los votos. La Constitución actual, si usted la toma y la lee, dice que el presidente de Honduras debe ser el candidato que tenga más votos directos. Y ese fue Rafael Leonardo Callejas. Pero sin embargo fue Azcona, por esas falencias que tiene la Constitución. Pero es que iban menos candidatos dentro del Partido Nacional, ¿verdad? No le echemos nada. El problema es que se violó la Constitución. Eso es lo que quiero que entienda, que la Carta Magna se violó. Pero después vino una encarnizada en la campaña de Carlos Roberto Reina, las fuerzas reaccionarias del país lo vinculaban, creo que hasta con Franco en España, algunas cosas que yo ni me enteraba en ese tiempo. Sí. Y por el otro lado, Ramos Soto. Y así ha ido, pues. No ha habido casi en Honduras proceso electoral que no genere un debate, una desconfianza, una falta de credibilidad en la institución electoral. Bueno, usted hablaba de que, yo le decía que con lo que está haciendo en el registro, habrán 3 aristas diferentes, ya mencionábamos la nueva identidad. El Consejo Nacional Electoral se le cambió de nombre, pero a la ley lo que se le están haciendo son reformas que hasta este momento nadie de los que integran esa comisión ha dado una conferencia de prensa y ha manifestado: estos son los artículos ya acordados. Ya se va a concluir, pero y el contenido es este y este y este. ¿Dónde está entonces la participación del pueblo? Por lo menos estar enterado. Y lo nuevo, que es primera ocasión que se cuenta en Honduras, pero no nuevo en América Latina, es el Tribunal de Justicia Electoral. Ese requiere una nueva ley, porque solo se ha constituido desde la Constitución de la República. Que es lo que interesa saber si va a estar listo para el proceso electoral primario e interno de los partidos políticos que van a hacer las prácticas. Tendría que estarlo, don Carlos. Fíjese que estamos prácticamente en stand-by en ese tema específico de las reformas electorales. Está a punto de concluir ya este periodo legislativo. Empieza ya el próximo, el 25 de enero. Si se pretenden realizar reformas electorales constitucionales, tendrían que aplicarse antes de que vaque este periodo legislativo, o sea, antes del 24 de enero. Ahora, según lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, los análisis de los actores que están en este momento dentro del Congreso Nacional, que serían los responsables de generar este nuevo estamento legal para un proceso electoral limpio, transparente, como lo queremos nosotros, pues no hemos visto señas de querer realizar reformas constitucionales. Se habla de reformas cosméticas y yo creo que por ahí vamos. No vamos a ver aquellos grandes cambios, no vamos a ver segunda vuelta, no vamos a ver voto electrónico, mucho menos otros cambios significativos. Ahora, vamos a ir entonces prácticamente con casi las mismas reglas del juego, con 2 organismos que queremos ver que actúen, queremos ver que funcionen y que el pueblo tenga una esperanza en ellos: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
Pero fíjese que siempre quedan ciertas dudas. Por ejemplo, usted hablaba, don Carlos, de la famosa opción B en los años 80. Don José Manuel Zelaya Rosales, líder del Partido Libertario de Fundación, ha establecido que necesitamos, o la oposición necesita, una alianza electoral. Ya se dio en el último proceso, a la cabeza de don Salvador Narrala. Ahora, ¿cómo se va a dar entonces en estos momentos si Salvador anda por su lado, don Luis Zelaya anda por el otro? Prácticamente no hay congruencia en cuanto a unirse con el Partido Libertario de Fundación en este proceso electoral de estas tres fuerzas políticas. Entonces, dice Mel, ok, que el más votado de las internas sea el candidato. Entonces, prácticamente estamos remontándonos a la opción B, ¿verdad? Usted se está adelantando y se le olvida de que lo que estamos platicando es por la crisis de la famosa y mal llamada democracia representativa. Cuando dice que vamos a ir bajo las mismas reglas. No se le olvide que en el 2009 las fuerzas reaccionarias, llámese partidos políticos, religiosas, económicas y el brazo armado, las Fuerzas Armadas dieron o rompieron el orden constitucional con un cruento golpe de Estado. Y desde el 2009 la crisis política, económica y social tiene al país en una situación sin precedentes. Pero, ¿qué piensan algunos líderes políticos de la finalidad y los objetivos de lo que debe ser el Tribunal de Justicia Electoral en el país, que es el nuevo órgano del que estábamos hablando? Hemos dialogado con el abogado Fernando González, asesor de Alianza Patriótica, pero también con el señor Omar Rivera, coordinador de incidencia política de ACJ. Para el abogado Fernando González, los magistrados deben tener un alto nivel de jurisprudencia para el momento de resolver los casos que se le presenten y que no lo hagan en función de la camiseta del color político. Por su parte, don Omar Rivera está preocupado con lo lento en que avanza el instrumento legal del nuevo órgano electoral, Tribunal de Justicia Electoral. Le escuchamos. Para nosotros es muy importante que el Tribunal de Justicia Electoral fortalezca su capacidad. Yo lamento muchísimo el lento inicio de operaciones de esta entidad, fundamentalmente porque sé que no tienen los suficientes recursos presupuestarios, todavía no tienen la ley, y yo creo que son los dos elementos fundamentales para que puedan contratar el personal idóneo y estar listos para responder a las necesidades a la hora de que se celebren las elecciones internas primarias y las elecciones generales del 2021. Lo fundamental aquí es el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento del recurso humano en términos de que sea a la altura de poder responder a las demandas de la ciudadanía y de los partidos políticos. Van a ir los reclamos correspondientes de todos y cada uno de aquellos participantes, ya sea en elecciones primarias, ¿verdad? Elecciones internas, inclusive, y elecciones generales. Las elecciones internas son aquellas elecciones que se eligen para rectorar lo que es el partido dentro de él mismo. Las elecciones primarias son aquellas elecciones que se postulan dentro de ellos mismos y hay corrientes para buscar aspirantes a diputados, presidentes, como también regidores y alcaldes. Y las elecciones generales es cuando ya se van a hacer el juego dentro de todos los partidos políticos. Yo creo que en este sentido, ¿verdad?, es justo y necesario que este tribunal tenga las competencias necesarias, las personas que tengan la factibilidad para la buena aplicación de la justicia electoral. ¿Mediante qué? Mediante magistrados totalmente, ¿verdad?, preparados, y que se le olviden, ¿verdad?, las camisetas y los escudos donde han venido. Que se pongan la camiseta de Honduras para que puedan impartir justicia en nombre del Estado de Honduras. Yo creo que al final debe estar, ¿verdad?, lo que es la Corte Suprema de Justicia. No puede estar algo por encima de, y que la Corte Suprema de Justicia
es un llamado también que no se vaya a politizar. ¿Por qué? Porque vienen tiempos álgidos en la política hondureña donde cada quien pues va a buscar los mejores derroteros para sacar adelante esta Honduras del hoyo donde estamos metidos. Nos acompaña el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, abogado Eduardo Enrique Reina, para dialogar sobre los avances del proceso para este nuevo organismo, pero vamos a ir por partes. Primero, bienvenido, abogado, a Cuarto Poder. Muchas gracias. Placer. Muchas gracias, Carlos y Ramón, por la invitación y estar aquí en Cuarto Poder y poder de alguna forma contribuir a que la población y toda la audiencia que tiene este importante programa pueda conocer cuáles son las labores del Tribunal de Justicia Electoral, cuáles son sus funciones y por dónde estamos trabajando en este momento. Yo creo que es importante iniciar por ahí, don Carlos, porque es un órgano nuevo. La población quizás no está familiarizada con esas atribuciones que ustedes tienen como Tribunal de Justicia Electoral. Específicamente, ¿cuáles serán las competencias del Tribunal de Justicia Electoral? Bueno, estas reformas constitucionales que nos dieron vida y que culminaron entre diciembre de 2018 y enero de 2019, son un avance en lo que es los órganos electorales en Honduras, y en realidad nos ponen en una dinámica importante. Yo creo que es una buena oportunidad y una ventana de esperanza para los procesos electorales en Honduras. En general, en la mayor parte de países, como todos es conocido, funciona un Tribunal Supremo Electoral o un colegio electoral, o como era en Honduras el Tribunal Supremo Electoral que existía desde entonces. Ya con las reformas se bifurca la función y se crea una que es el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de dar trabajo y funcionamiento logístico a los procesos electorales y toda la parte relacionada con el llevar a cabo los procesos en sí mismos. Y se crea otra instancia, que en este caso es la que pues tengo el honor de ahora de presidir, que es el Tribunal de Justicia Electoral, cuya idea es que seamos la instancia jurisdiccional o judicial donde cualquier apelación, recurso o queja sobre las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral pasen a ser conocidas por el Tribunal de Justicia Electoral como el órgano encargado de dislucidar cualquier diferencia, cualquier recurso o cualquier tema que tenga que ver con justicia electoral. O sea, se nos dan competencias precisamente para que lo que antes era el Tribunal Supremo Electoral, que era de alguna forma juez y parte, estas decisiones no competan solo a lo que era el Tribunal Supremo Electoral, sino que ahora especialmente y de forma especializada al Tribunal de Justicia Electoral. En el avance que se tiene de la ley del Tribunal de Justicia Electoral, podemos hablar qué casos específicos van a tener que vincularse y los fundamentos a los que va a estar subordinado este organismo. Bueno, efectivamente hemos estado avanzando en lo que es el proyecto de ley del Tribunal de Justicia Electoral en conversaciones con la comisión que está preparando precisamente las leyes de estas reformas, que son dos igualmente. Digamos, el sistema electoral ahora funciona dividido en varios órganos, si lo podríamos ver así. Está de inicio el Registro Nacional de las Personas, porque es el encargado de llevar la administración del censo electoral en conjunto con el Consejo Nacional Electoral. Obviamente los procesos electorales, lo reitero, serían manejados y serán vistos por el Consejo Nacional Electoral, y en el caso nuestro, pues el tema de justicia electoral. Entonces, el Congreso Nacional ahora está viendo precisamente dos proyectos de ley muy importantes, que son la ley electoral o ley del Consejo Nacional Electoral, que vendrá a suplir lo que era la antigua ley electoral, y la ley del Tribunal de Justicia Electoral o ley de proceso electoral, que es la que precisamente se encargará de definir cuáles son las reglas que deben regir a los procesos de justicia electoral en el país. En esta ley hemos avanzado, esta doble comisión, la del Consejo Nacional Electoral, la preside el diputado Mario Segura, en el caso del Tribunal de Justicia Electoral, el diputado Jorge Cálex, y con esta comisión nosotros hemos venido trabajando. Ya había un proyecto de ley que se vino trabajando con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA,
Y este proyecto de ley consta más o menos de unos 170 artículos, 160 artículos. Nosotros ha sido trasladada al Tribunal de Justicia Electoral por la Comisión del Congreso Nacional y lo hemos revisado hasta el momento, diríamos, a la mitad, antes de que saliera el Congreso de receso, y como tal revisamos más de 70 artículos. Los hemos reducido tal vez a unos 50 y algo para hacerla más eficiente, que es la parte más o menos estructural del tribunal. Nos queda pendiente y estamos trabajando sobre la marcha en lo que será el proceso electoral puramente, de proceso judicial electoral, y esperamos en el transcurso de las próximas semanas, cuando el Congreso regrese de su receso, trabajarlo con la comisión y culminar lo que serían nuestras observaciones y comentarios o sugerencias a este proyecto de ley que regiría todo lo que es el proceso de justicia electoral. Elecciones tipo Honduras, ¿hasta cuándo vamos a estar mencionando esta palabra? Ya podemos nosotros tener garantía de que en este próximo proceso que se avecina, ustedes como organización, con esta nueva ley, vamos a tener claridad en el proceso y que se respete la verdadera voluntad popular. Bueno, yo creo que ese es el gran reto que tenemos estas dos nuevas instituciones. En el caso nuestro, pues obviamente que se respete, como usted bien lo dice, Ramón, la voluntad soberana del pueblo hondureño expresada de manera libre y transparente en las urnas, y como tal que el pueblo hondureño, las organizaciones políticas o los actores que viven de esta vida política nacional puedan tener una instancia donde acudir, presentar una apelación, presentar un recurso de reposición, por ejemplo, a una decisión del Consejo Nacional Electoral, y tengan la confianza de que como tribunal se debe impartir justicia para garantizar los derechos ciudadanos y políticos del pueblo hondureño y ir cambiando precisamente. Como le digo, es un gran reto. Nuestras verdaderas funciones como tales se verán reflejadas cuando emitamos, yo creo, las primeras sentencias o las primeras resoluciones a los casos que nos sean presentados en su momento al tribunal. Y yo creo que ahí es donde el pueblo hondureño estará esperando que cambie la forma en que se ha impartido la justicia electoral en el país. Abogado Reina, usted sabe que la creación del Tribunal de Justicia Electoral no es por la gran visión y voluntad política de los que dirigen la política en Honduras y que se han vuelto iluminados. Surge por la crisis de la mal llamada democracia representativa. ¿Qué larga es la independencia para tomar decisiones o resoluciones que va a tener este órgano electoral? Mire, yo creo que tampoco hay que desmeritar un poco lo que surge a veces de las crisis. Dicen que de las crisis surgen las oportunidades, ¿verdad? Obviamente el país ha venido enfrentando crisis severas desde el golpe de Estado de 2009. O sea, no es que somos un país exento de crisis anteriormente al golpe, pero creo que esto vino a agravar la situación nacional institucional. Lo que además, a pesar de los intentos de hacer una apertura y una visión más pluralista de términos políticos, se abrió en las elecciones de 2013 y 2017, pero generalmente surgieron muchas dudas, como usted lo menciona. Y creo que algunas instancias trataron de promover reformas previo a las que resultaron en enero del año pasado. Y a pesar de esto, como dice usted, la crisis provocó precisamente que las fuerzas políticas nacionales tuvieran que buscar salidas. Ya la institucionalidad anterior, que era el Tribunal Supremo Electoral, yo creo que estaba muy desgastada, no había confianza en esta institución, y provocó precisamente estas reformas, las que también han sido acompañadas por organismos internacionales y la comunidad internacional, que ha visto con preocupación la crisis que ha enfrentado Honduras, y como tal, obviamente, esa es nuestra génesis, digamos, como reformas electorales. Y en el caso nuestro, si bien es cierto, venimos de un proceso de selección específico a nivel del Congreso Nacional, igual también nuestra responsabilidad es esa, y lo que se mencionaba en las declaraciones anteriores que fueron presentadas, es que nuestra independencia, nuestra autonomía se garantice, y que impartamos justicia, precisamente eso, justicia, sin presiones políticas, sin presiones de ningún tipo, y que busquemos, como lo reiteramos, buscar garantizar el respeto a los derechos soberanos del pueblo hondureño expresado en las urnas. Y hablar de esa autonomía, eso es complejo cuando ustedes representan a una institución política. Usted claramente lo sabemos que representa Libre, igual los otros magistrados.
han venido críticas por parte de sectores de la sociedad civil que necesitamos instituciones despolitizadas. Ahora, si bien es cierto, es un logro que una institución política como Libre, que tiene un caudal importante, tenga su representación ahí. Pero, ¿cómo van a hacer entonces para lograr esa verdadera independencia, para no tener ese corazoncito a la hora de tomar una determinación importante para el país? Mire, yo creo que depende mucho, obviamente, independientemente de cómo nacemos o de dónde tal vez vengan nuestras vida personal, profesional o política. Pienso que precisamente lo que se intente, como bien lo dice usted, o sea, ¿cuáles eran los grandes problemas previo a estas reformas? Que el órgano electoral existente, que en aquel momento era el Tribunal Supremo Electoral, y que además ha sido recomendado en recomendaciones de la OEA, la Unión Europea, la idea fuera que estos órganos de alguna forma reflejaran la realidad política del país. Y claro, si no existía una participación de todas las fuerzas existentes, era muy difícil que un órgano o una institución electoral pudiera garantizar eso. En muchos países ocurre, se busca generar un balance, un equilibrio, y obviamente en nuestras personas, si bien es cierto, provenimos o pudiéramos tener el derecho de tener alguna simpatía hacia una fuerza política, pienso que en el caso particular del Tribunal de Justicia Electoral, la ley nos prohíbe participar en actividad política, aunque tengamos la simpatía personal y el derecho de emitir nuestro voto en el sufragio sobre cualquier fuerza política, no podemos participar en actividad política, y pienso que esa es nuestra gran responsabilidad, como lo reitero, demostrar que nos podemos despojar de esa corazoncito político y actuar racionalmente y sobre todo enmarcados en las leyes existentes en los momentos que ocurran los problemas, y como tal dictar justicia. Yo creo que, como lo reitero, nuestra gran prueba va a ser nuestras primeras sentencias, y que demostremos ahí en nuestros votos sobre estos casos que emitamos como magistrados al emitir estas sentencias, que estaremos por encima del interés político particular e iremos a garantizar esa justicia, ni en favor de una fuerza política, pero tampoco en contra, o sea, sino que se garantice la aplicación del derecho como tal. Vamos a ir a una brevísima pausa, y cuando retornemos, ¿hasta qué punto estará lista esta ley para el proceso primario e interno de los partidos políticos en el país que lleven a cabo elecciones? Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Abogado magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, se hizo la reforma, ahora se está trabajando en la ley. Dos elementos. Uno, ¿cómo se ha resuelto con respecto a que no tenía iniciativa de ley, va a tener iniciativa de ley el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia Electoral? Mire, en el proyecto que se ha presentado, sí, dejamos como una de nuestras funciones el tener la posibilidad de tener iniciativa de ley. Creo que esto va a ser importante porque nos fortalece. Yo creo que todo mecanismo que tienda a garantizar, precisamente como lo dice la Constitución, somos organismos autónomos, independientes, sin relaciones de subordinación con los tres poderes del Estado y una organización de seguridad nacional. Entonces yo creo que en la medida que se trate de respetar y fomentar eso desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista que tengamos posibilidades de proponer leyes al Congreso Nacional y además la independencia financiera, yo creo que todo eso nos ayudará mucho a tener mayores capacidades y no seamos sujetos a ninguna prisión de ningún tipo, de ningún órgano político o institucional, y darnos esa fuerza para garantizar justicia. El otro elemento es el tipo de resolución, si va a ser definitiva o a Carlos Paz, que se sienta agraviado, tendrá otra instancia y no vayamos a caer en lo mismo que resolvía el Tribunal Supremo Electoral y luego se iban a la Corte Suprema de Justicia
violentando incluso la ley del mismo Tribunal Supremo Electoral. Aquí le dieron validez a unos partidos políticos. Otros casos que se presentaron en Belén Gualcho, no sé si usted recuerda. Sí, recuerdo. Un alcalde que resolvieron cuando ya venía el otro periodo. En Maraita, a la alcaldesa le resolvieron 3 días antes que entregara a otro alcalde. O sea, ella fue alcaldesa a los 4 años y resolvieron a su favor. Claro. Pero 3 días faltaban. Y lo más ridículo es lo que pasó en San Luis Comayagua, que se resolvió, hubo empate. Hubo empate creo que hace un par de elecciones y resolvieron, el tribunal creo que resolvió por una moneda y al final tuvo que ser la corte la que tuvo que dilucidar quién sería el alcalde. Entonces, esas resoluciones, ¿qué carácter van a tener? Es la palabra. Mire, la idea de la reforma constitucional y lo que se propuso es que el Tribunal de Justicia Electoral sea la última palabra en temas de justicia electoral. Obviamente esto sin perjuicio, esto hay que ser muy claro, obviamente deben haber garantías constitucionales que deben dejarse siempre una posibilidad, un amparo constitucional en temas de justicia constitucional. Pero yo creo que, mire, hay ejemplos importantes y esto lo hemos hablado ampliamente con la comisión que está trabajando la ley. Hay casos interesantes en los que tenemos pendiente precisamente ver con algunos expertos, como el caso mexicano, por ejemplo, en el que el Tribunal de Justicia de México en temas electorales es la última palabra. O sea, a término de garantía siempre queda una puerta para la posibilidad de presentar un amparo ante por la Constitución, ante la Corte Constitucional, pero es muy limitado. O sea, yo creo que debe ser muy claro que en casos propiamente administrativos, que ve el tribunal, en ese caso el Consejo Nacional Electoral, y son decisiones que tomemos, deberemos de ser la garantía de que somos la última palabra para que se respete y se trate de respetar esta voluntad. Creo que estos casos que ustedes mencionaban son muy interesantes y si se deja puerta a que seamos solo una instancia intermedia, yo creo que nada se estaría haciendo, para ser muy francos. Pero yo creo que hay que hablarlo también con la Corte Suprema y el presidente de la comisión que está trabajando en el Congreso, el diputado Jorge Calex, ha tenido a bien en su momento que tengamos reuniones, yo creo, con la Corte Suprema para, yo creo que dilucidar muchos temas, porque si se vuelve lo mismo que por cualquier cosa se vuelva a presentar un recurso de amparo, como le digo, no es que se niegue el derecho de las personas y las garantías que pueda tener una persona de presentar un amparo, pero yo creo que si es claro de que son decisiones administrativas, que no se violentan garantías constitucionales de fondo, que no se violenta el debido proceso y hay una decisión clara del Tribunal de Justicia Electoral, no debería por qué acudirse a otra instancia, porque estaríamos creando nada más una instancia intermedia y esto sería más bien volver, como dice, a prácticas que han generado problemas y deberían haber sido superados. Y otra cosa, lo que usted mencionaba, otro de los temas que nosotros proponemos en la ley es que las resoluciones que deba tomar el Tribunal de Justicia Electoral deben ser sumarísimas, o sea, deben ser expeditas, porque no hay que olvidar que de las elecciones generales, para poner un ejemplo, a la declaración que se tiene de las autoridades eléctricas apenas transcurren ni siquiera llega, creo, casi al par de meses, porque el 20 de enero ya tienen que estarse presentando las declaratorias, el 21 a veces ya los diputados deben tomar, el 27 el presidente, y si usted tarda, como bien lo mencionaba aquí, casos como esos que se mencionan, que a 3 días, casi a 2, 3 años, sería imposible. Yo creo que no generaría certidumbre y la idea es que el Tribunal de Justicia Electoral genere certeza, genere confianza, genere decisiones rápidas. Entonces los procedimientos que debemos llevar no deben llevar mucho tiempo. Llámese esto de las decisiones que puedan hacer a recursos por la inscripción de partidos, a elecciones primarias o a elecciones generales. Entonces yo creo que se debe ser muy claro y la legislación muy clara a que los términos deben ser muy rápidos para solventar estos problemas que se puedan presentar. Obligado, debemos de consultarle lo que mencionaba don Omar Rivera. El avance estará listo, el Tribunal de Justicia Electoral, cuando se celebren las elecciones primarias e internas de los partidos políticos que se convoca en el mes de septiembre de este año? Mire, a nivel de tribunal yo creo que estamos listos, somos 3 magistrados propietarios, somos los que tenemos que dilucidar todos estos temas.
Obviamente hay otros temas que son logísticos importantes y que uno no puede dejar por fuera. Obviamente, por ejemplo, el tema presupuestario. Para poner un ejemplo, la ley especial que nos nombra y que le da vida a este proceso de nombramiento de magistrados en el Tribunal de Justicia Electoral, hablaba, por ejemplo, de que deberían otorgarse unos 10 millones de lempiras para el final de 2019 para dar inicio precisamente al funcionamiento del tribunal, y solo se nos otorgaron 8. De la presupuesto 2020, tomando en cuenta y de forma muy consciente que somos una institución nueva, que no tiene mobiliario, que no tiene los elementos, que tiene que nombrar personal, que tiene que buscar expertos legales, irlos preparando y capacitando en temas electorales. Nosotros habíamos preparado un presupuesto cerca de 90 millones, pudiéramos haber absorbido una reducción de a unos 70, por ejemplo, pero solo se nos entregó prácticamente el 35%, unos 35 millones. Estamos preparando una solicitud de ampliación presupuestaria y yo creo que el Congreso Nacional debe considerarlas, porque precisamente el corazón de la vida del tribunal y del servicio que vamos a prestar a la ciudadanía es la parte legal. Y con lo que se nos ha otorgado es muy difícil nombrar todo el equipo de abogados que necesitamos. Así que para que estemos listos, además de la voluntad, como le digo, no importa, podemos recibir ahorita las impugnaciones que sean y las debemos resolver, y eso no debe cambiar en nuestra voluntad y deseo de hacer las cosas, pero naturalmente cuando hemos hecho el cálculo de lo que el Tribunal Supremo Electoral revisaba, por ejemplo, en impugnaciones en el pasado, se recibían entre unas 200 y 300 en procesos a veces primarios generales, así que uno debe también tener la capacidad logística y de profesionales que den respuesta a esa gran cantidad de recursos. O sea que el presupuesto debe ser fundamental y esperamos, como le digo, que se recapacite en el presupuesto asignado, porque para que estemos preparados también tenemos que tener las condiciones adecuadas. Es como que usted me mande a construir un edificio, pero no me dé para cemento ni para concreto. O sea, hay que ser consciente en eso. Ahora, siento un par de dudas en cuanto al trabajo que ustedes van a realizar para lograr la eficiencia. Pueden existir falencias por este presupuesto reducido. Usted habla también de que es corto el tiempo entre la impugnación y la declaratoria de las elecciones para resolver. Mire, el Tribunal Supremo Electoral, el otro, el Tribunal Supremo Electoral, uno que ha participado en proceso electoral sabe cómo se maneja esto. Uno, pues mejor establecía, ¿para qué voy a impugnar si ya se sabe que no va a pasar? Si ya se sabe que no se va a ejecutar la impugnación. Entonces, usted habla de 200, 300 impugnaciones, que son pocas para un proceso a nivel nacional, pero yo creo que la cantidad de dudas que existen, la cantidad de molestias que han existido en los procesos, son más que eso, y las personas pues establecen eso. ¿Para qué vamos a ir a impugnar o para qué vamos a realizar un proceso de queja dentro del Tribunal Supremo Electoral? Ahora, ¿qué garantía le da usted a la población? ¿Qué garantía le da a las personas que quieren participar en un cargo de elección popular para que esto ya no va a ocurrir? ¿Que en verdad va a funcionar esa apelación? Mire, yo creo que el problema, y va al fondo de la creación de esta institución, el Consejo, el antiguo Tribunal Supremo Electoral, era el mismo que emitía las resoluciones que eran de alguna forma impugnadas, si le que podríamos decir, o se presentaba algún recurso de nulidad por parte del actor político, del interesado. Y claro, era la misma instancia que había emitido la misma resolución el que tenía que resolverla. Entonces, de alguna forma, como lo reitero, eran mismo juez y parte. Entonces, era difícil que la misma institución se fuera en contra de su propia resolución. Entonces, lo que hacían en el tribunal, en general, en los casos, era declararla sin lugar. En el caso nuestro, pues tenemos obviamente que revisar lo que presenta el Consejo Nacional Electoral, y no solo esas. En el proyecto de ley nosotros también estamos incluyendo, y lo hemos estado discutiendo, 2 temas, y también lo ha incluido la unidad de política limpia. Serán también decisiones de la unidad de política limpia, y también podrán ser en algún momento, eso todavía lo estamos discutiendo, de algunas decisiones sobre el censo del Registro Nacional de las Personas, porque en la actualidad usted no tiene una instancia superior a la cual acudir cuando, por ejemplo, a alguien le da un traslado ilegal o alguna cosa que usted considera que no es correcta en el registro. Entonces, la idea obviamente es que somos una instancia separada,
y como tal debemos dar curso a lo que se presente y no declararlas nulas o sin lugar de plena presentación, sino que naturalmente nuestra obligación debe ser revisarlas y de conforme a derecho darles respuesta. Las quejas sobre los traslados electorales también serán atribución del Tribunal de Justicia. Eso es lo que estamos viendo, como le digo, no se ha definido, pero sí es una propuesta que hemos presentado en la mesa a la Comisión de la Ley de Justicia Electoral para que también, como lo reiteramos, seamos la última palabra en temas electorales y como tal estas decisiones del registro de las personas incorporan temas electorales como en lo que es el censo y el padrón. Y tendría que ser, porque acá hay alcaldías que las han ganado, ahí en Islas de la Bahía hay alcaldías que las han ganado trayendo personas de la Mosquitia. Correcto. ¿Verdad? Entonces tenemos que prevenir precisamente cualquier caso que pudiera darse, ¿no? Correcto. Estimado oyente y lo que nos ven a través de Facebook, si tiene alguna consulta puede hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6801. La contratación de personal. La idea que tenemos es que en un órgano de justicia son abogados, pero me han comentado que están contratando 100 personas. Bueno, yo tengo ganas de ir a apuntarme porque de algo puedo servir. Bueno, como le digo, eso dependía mucho del presupuesto que pudiera ser asignado. Y esto hay que hacerlo claro, o sea, tal vez el tribunal funcione, póngale con un máximo de unas 50, 60 personas de planta, que sean las regulares, o sea, y esto incorpora, como digo, la parte administrativa que le da el funcionamiento financiero, económico y logístico al tribunal y la parte legal, con lo que sean, yo creo que va a ser la mayor parte de personas que deben estar trabajando en apoyo a nuestro trabajo, asesores legales, receptores, escribientes, una oficina especial para impugnaciones. El otro campo sería una oficina que tenemos planificada obviamente para la capacitación, que vaya dirigida a que la gente conozca cómo funciona la ley, una oficina especial también para dar apoyo a grupos vulnerables, a grupos indígenas, temas de género, que también son una boga en lo que es la participación política de las personas y cómo se les respalda cuando ellos necesiten presentar impugnaciones. Yo creo que ese será el grueso, más que todo expertos legales. Naturalmente, como lo reitero, esto dependerá del presupuesto. Y también tenemos previsto para los momentos electorales, ya sea, digamos, en primarias o en elecciones generales, que se nombre personal legal temporal para hacer frente a este gran número de impugnaciones que se pueden recibir y que no sean, obviamente, personal de planta en general para que la erogación del Estado sea menor, ¿no? Las quejas de los partidos en proceso de inscripción, ya los hemos visto en los últimos días, que están quizás algunos molestos, sabemos que no todos se van a inscribir y siempre surgen esas molestias. Pueden también acudir al Tribunal de Justicia. Mire, yo creo que eso será lo primero que vamos a ver, o sea, obviamente no hemos recibido ninguna solicitud por el momento, pero naturalmente, como al estar ya existiendo, cualquier decisión que tenga que ver con la inscripción de un partido, que es la primera fase electoral, si podríamos llamarla, en que se va a llevar a cabo estos temas, si hay una decisión del Consejo Nacional Electoral sobre esta inscripción, pues naturalmente la instancia a la que podrán acudir será el Tribunal de Justicia Electoral, si así lo consideran las personas que consideraran que pudieran ver afectadas sus derechos. Llama la atención, recuerda de que la ley electoral establece que partido político que participa en la competencia de elecciones generales debía de sacar un diputado al Congreso de la República o una cantidad determinada del 2% de votos que le validara para tener continuidad. Sin embargo, aquí hubieron dos partidos políticos que no sacaron los diputados, solo no llegaron ni siquiera a los 10,000 votos y se fueron en amparo a la Corte Suprema de Justicia, volvieron a participar en el siguiente proceso por mandato de la Corte. Esas eran algunas de las cosas que había, preocupación. Sí, mire, yo creo que esos tipos de casos naturalmente los veremos. No puedo, naturalmente, como magistrado pronunciarme previamente sobre casos que no he visto,
o que pudieran dar una tendencia a que yo estoy en favor o en contra, ¿verdad? Sí. Para mantener un poco, como digo, la imparcialidad en nuestras decisiones. Pero sí son temas de los que seguramente tendremos que ver en algún momento. Como lo reitero, si alguna persona o organización política considera que sus derechos han sido violentados o no, o cualquier decisión de este tipo pudiera afectar la aplicación de la ley electoral, y seguramente, como le digo, son temas que nos tocará definir. Yo creo que, bueno, no sé si me equivoco o no, pero tienen que realizar un trabajo de conciencia en los partidos políticos tradicionales o en los partidos políticos grandes, porque mire, hablamos nosotros de fraude en los procesos generales, pero ¿qué hay del proceso primario, del proceso interno? Yo creo que existe mayor temor en las elecciones primarias de los partidos políticos, me refiero al Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación. ¿Por qué existe ese temor? Por no confrontar al líder, por no hacer quedar mal al partido político, pero yo creo que ya es tiempo de alejar esos temores y existirá una responsabilidad de ustedes también para generar esa conciencia o esa confianza en elecciones primarias e internas para que el que tenga alguna queja que le establezca. Bueno, yo creo, como le digo, nuestra labor debe ser la búsqueda de las garantías de los derechos políticos y civiles. Si las personas consideran que sus derechos han sido violentados, ya sea en el paso inicial del censo o en el siguiente paso de la inscripción de partidos políticos o en el siguiente paso que puede ser las elecciones primarias o internas de los partidos, las convenciones, lo que rija los procesos internos de los partidos, porque hay partidos que pueden ir internos, partidos que no podrán ir, que no lo determinen. Todo ese tipo de casos electorales pues serán los que estaremos a la disposición de la población hondureña y, como le digo, de los actores políticos, de los partidos, para recibir sus inquietudes, sus consultas, sus quejas, sus recursos, y esa será la labor que debemos cumplir. Magistrado presidente, en el orden de Ramón, Carlos Paz pone gente para que hagan fraude y ganarle a su opositor. ¿Quién me va a establecer la sanción? Miren, eso también es parte de lo que deberá de alguna forma reflejar la ley. Mi opinión muy personal, como le digo, porque todavía estamos trabajando en esas temáticas. La ley actual, tal como está, como se vislumbra, los delitos electorales, por ejemplo, están plasmados en el nuevo Código Penal. En el caso particular de los delitos, también la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene una acción especial para la persecución de estos delitos. Yo sí creo que, bueno, dependerá de lo que el legislador determine, pero yo sí creo que ahí, de alguna forma, el Tribunal de Justicia Electoral debería caminar un pasito más allá a buscar que podamos tener alguna visión sobre el tema, alguna investigación, el uso, ya sea, para poner un ejemplo, si alguien alega un fraude electrónico o lo que sea, la búsqueda de cómo se investiga ese fraude, cómo hay peritos especializados. Yo creo que esa es uno de los grandes retos de cómo esto se asigna, porque lo que ustedes bien señalan, ¿verdad? Cómo se genera confianza en los actores políticos, en los procesos electorales. Como lo reitero, lo dije de una forma muy personal, pero sí creo que es un tema que deben tomar en cuenta los legisladores para que se vaya dando esas garantías que la gente espera en un proceso electoral y que no queden al aire, que no queden, digamos, cuántos casos han sido judicializados realmente, delitos electorales, y que quede ese sabor de que las cosas no tienen solución. Yo creo que debe ser muy claro en el pensamiento del legislador que se debe dar solución a estas grandes preocupaciones. Sí, que hay un problemita, porque el Tribunal de Justicia Electoral va a emitir una resolución que Carlos le cometió fraude a Ramón. Claro. Y ahí es donde deberíamos pasarlo, en el caso normal, a la Fiscalía para que ellos verifiquen y que se cumplan en el caso las condenas explicativas o lo que determina el Código Penal. Entonces, como le digo, son temas que yo creo que debe también tomar en consideración el legislador en este momento. ¿Por qué le menciono lo anterior? Se emitía una resolución y decía, sí, hizo fraude, pero no incide para que Carlos siga siendo el candidato. Correcto. Oiga, ¿cómo es posible? Y el principio de la honradez, Carlos va a llegar a ser diputado con esas prácticas, con esas antivalores de hacer fraude. Correcto, como le digo, debe ser tomado en cuenta de alguna forma.
y buscar estas soluciones y naturalmente las sanciones. Igual como en otro tema, como le decía, la unidad de política limpia espera que también nosotros seamos una instancia superior o segunda instancia a sus decisiones. También ahí, ¿qué sanciones podrá emitir la unidad de política limpia? ¿Cuáles podremos ver? Entonces, como le digo, esto está lo que precisamente tendremos que discutir en las próximas semanas con el Congreso Nacional y bueno, ver de qué forma, como le digo, se van dando esas garantías que las personas sientan que la ley se aplica y que no queda impunidad ni en estos temas. Entonces yo siento que también la efectividad pasa por la comunicación que ustedes tengan con la Unidad de Política Limpia, Fiscalía de Delitos Electorales, Registro Nacional de las Personas, y trabajar en conjunto con ellos. Sí, somos parte, como le decía al inicio, esto es un sistema electoral y lo tenemos que ver así. No somos unidades o organismos separados de lo que es el sistema y el proceso electoral. Obviamente cada uno tiene su autonomía, cada uno tiene su independencia, pero todos vamos viendo un tránsito del proceso electoral, como le reitero, desde que el hondureño tiene su derecho garantizado a su tarjeta de identidad, al censo, hasta el derecho a presentar los recursos que considere necesario en un tribunal de justicia electoral. Un elemento, la ubicación donde están. Hemos hablado de todo, pero no sabemos dónde están. Por ahora seguimos, gracias al apoyo del Consejo Nacional Electoral, seguimos funcionando en los locales del Consejo. Estamos viendo algunos locales posibles. Espero que muy pronto, la verdad que muy pronto ya podamos tener una dirección precisa que dar para que también la gente se identifique con una institucionalidad real de donde estemos funcionando. Como le digo, por ahora estamos funcionando en lo que era el antiguo Tribunal Supremo Electoral, en el Consejo, en unos espacios que por el momento nos ha prestado el Consejo Nacional Electoral y bueno, ha sido una génesis parecida. La Unidad de Política Limpia creo que también inició ahí y bueno, agradezco de paso al Consejo Nacional Electoral por esa posibilidad que nos tienen de estar funcionando mientras ya nos pasamos a los locales adecuados en el transcurso de esta semana. En la búsqueda de ese perfeccionamiento de esta mal llamada democracia representativa, ¿qué participación tiene o tendrá el pueblo? Mire, yo creo que el pueblo es el actor principal, su voluntad soberana es la que debe ser respetada, se le debe garantizar al pueblo hondureño el acceso libre, abierto, espontáneo, sin ninguna duda al proceso electoral y como tal también que su voluntad sea respetada. Yo creo que ese es el tema de fondo. En la medida que garanticemos esos derechos políticos, toda esta institucionalidad se irá recuperando la confianza en los procesos electorales hondureños. Y como digo, pues es un gran reto el que tenemos como personas e instituciones para que el pueblo hondureño vaya recobrando esa confianza perdida en los procesos electorales nacionales. Y esperemos que así sea, abogado. Muchas gracias por participar esta tarde. Muchas gracias. Y esperemos pues Si en otro programa. mensaje final, pues. Bueno, yo creo que al pueblo hondureño que sobre todo que participe. Yo creo que uno de los temas que a veces se pierde es esa confianza en participar y yo creo que en la medida en que participemos, le damos fortaleza a la democracia, que participemos en todo lo que consideremos oportuno. Si nuestra participación es desde el voto, desde cuando se emita la nueva identidad, que la consigan, que garanticen ese derecho y si como tal, como Tribunal de Justicia Electoral considera cualquier ciudadano, cualquier organización que sus derechos han sido violentados, pues que presenten los recursos que consideren y estimen necesarios para garantizar sus derechos ciudadanos y la voluntad soberana. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado presidente Eduardo Enrique Reina del Tribunal de Justicia Electoral. Para ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó